Los cristianos debemos cultivar hábitos y un hábito que debe cultivarse todos los días es el hábito de orar, pero también el hábito de leer y estudiar la palabra de Dios. Hay diferentes maneras de estudiar la palabra de Dios. Se puede estudiar por versículos, por párrafos, por capítulos y también por libros. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y cada año los creyentes, para su crecimiento personal, estudian la Biblia. Se puede estudiar de manera personal en el hogar, en el devocional diario, pero también la iglesia tiene un espacio donde se estudia la Biblia de manera comunitaria. En este caso, nosotros tenemos el estudio de la palabra de Dios los días jueves, que también es una noche de oración. ¿Y por qué estudiar la Biblia? La escritura dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Este libro vino directamente de Dios. Como dice este versículo, la palabra de Dios vino por inspiración divina. Y esa palabra es útil para la enseñanza, para la corrección, para la reprensión y para la instrucción. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo los seres humanos necesitamos el alimento físico para sostener el cuerpo, sino también necesitamos de la palabra de Dios, palabra que es vida, palabra que fortalece, palabra que alienta, palabra que toda persona necesita oír. Aquellos que no la conocen necesitan esa palabra, la palabra de Dios. La escritura nos dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella podáis crecer para salvación. Tiene que haber un deseo vivo, profundo, por la palabra de Dios. No hay otra manera de crecer, sino por la lectura, el estudio, la comprensión de la palabra de Dios. Hay libros sobre diferentes temas, hay libros de autoayuda y que las personas consultan para encontrar respuestas en estos libros. Sin embargo, la Biblia es una biblioteca de 66 libros que tiene todas las respuestas para las preguntas que los seres humanos pudiéramos tener. Y la palabra de Dios es precisa, es confiable y es infalible. La palabra de Dios refleja el carácter de Dios. Solo Dios es alguien que no cambia. Todo lo que en este mundo podemos ver y conocer está sujeto a cambios. Las sociedades cambian, las culturas cambian, la tecnología también vino cambiando, pero algo que no cambia es la palabra de Dios. La palabra de Dios refleja el carácter de Dios. Por tanto, es palabra confiable, es palabra infalible, es palabra que no tiene error y es palabra que todo ser humano necesita. Estamos estudiando en esta oportunidad en la iglesia la carta a los Gálatas y la pregunta es, ¿quién define el Evangelio? Y este libro nos dice quién define el Evangelio. No solo nos dice quién define el Evangelio, sino también nos dice cuál es el origen del Evangelio y cuál es el propósito del Evangelio. Si quieres conocer el origen y el propósito del Evangelio, te invitamos esta noche al estudio bíblico en la noche de oración de nuestra iglesia. Estamos ubicados en la calle Martiniano Chilaver 4797 en Villa 20 Lugano y hoy te esperamos a las 20 horas. Que Dios te bendiga.